Un saludo muy cordial, mis hermanos, de parte de David Alcíbar. Para mí es un gusto estar aquí en este tipo de videos. Y bueno, se me han acercado algunas personas últimamente y me han preguntado, David, ¿cómo se lee la Biblia? Y bueno, retrocediendo en el tiempo en el que yo estuve y siguiendo ciertos cursos como Escuela de Líderes que se llamaba antes, he vuelto a recordar cómo yo comencé a leer la Biblia, ¿verdad? O cómo me enseñaron a leer la Biblia. Entonces, voy a tratar de hacer de todo eso un compendio, así algo pequeñito, para que ustedes puedan entender más o menos cómo yo aprendí a leer la Biblia. Bueno, en este caso saludo a Javier, es uno de los chicos de mi cobertura. Él me pidió muy enfáticamente que por favor le ayude en este tipo de situación y bueno. Javier y Casa, para ti especialmente este video. Bueno, vamos a empezar con el título. Le he puesto por título Lectura Bíblica. ¿Qué debemos saber antes de comenzar a leer la Biblia? Antes de leer, debemos saber ciertas cosas. Número uno, nos vamos a basar en la construcción de la Biblia, que nosotros ya la tenemos en este tiempo, ¿verdad? Es decir, cuántos libros tiene o qué son los libros, qué significa la palabra Biblia, también y también las distintas versiones en las que nosotros en este momento las podemos encontrar. Ya, básicamente nos vamos a centrar en esos dos temas. En nuestros tiempos, para nosotros los cristianos evangélicos, la Biblia tiene 66 libros. Esos 66 libros están distribuidos en dos grandes grupos, lo que es Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento está constituido de 27 libros. Ahora, se lo llama Antiguo Testamento porque es la forma o el pacto en que Dios trató al hombre antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, derrama su vida, vierte su sangre por nosotros, nuestros pecados, es crucificado en la cruz y resucitó al tercer día, entonces esto es conocido como el nuevo pacto, la nueva forma de tratar entre Dios y nosotros los humanos. Gracias al sacrificio de Jesús y la nueva forma en que Dios nos ve, Dios nunca cambia, pero sí el trato para con el hombre. Entonces podemos entender de que Dios anteriormente a Jesús tenía una forma de verlo, Antiguo Testamento, y por medio de Jesucristo, que podemos encontrar directamente contacto con Él, con el Padre, lo vamos a llamar el Nuevo Testamento. En sí, los 39 libros del Antiguo Testamento está expresado por los siguientes libros o secciones, mejor dicho. La primera sección es el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, es Pentateuco. Habrá libros históricos como Reyes, Primera y Segunda de Reyes, que nos cuentan la historia de cómo se constituyó la nación de Israel, ¿verdad? Y cosas así. Los libros poéticos, los cuales nos muestran sabiduría y cómo alabar a Dios. Por ejemplo, tenemos Proverbios y Salmos. Y también tenemos los libros proféticos que están escritos, por ejemplo, como personas como Jeremías, que él fue un profeta, o como Malaquías, que también fue otro profeta. Y dentro de esa distribución tenemos profetas mayores y menores. Van a escuchar estas palabras, pero no significa que un profeta sea más grande a otro o uno escribió más que otro y por eso merece esa distinción. No, sino que como para acomodarnos, recordarnos, es como que una didáctica para entender la distribución de los libros en nuestra amada Biblia, nuestra amada palabra de Dios. Para el Nuevo Testamento, en cambio, tenemos algo diferente. Tenemos los cuatro evangelios en los cuales se expresa la llegada de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio aquí a la tierra. En los libros proféticos, mejor dicho, en toda la Biblia apuntó a este momento de los evangelios, de que iba a venir el Mesías, nos iba a rescatar de nuestros pecados, y bueno, el pueblo de Israel estuvo en ese momento. Los libros históricos, que solamente vamos a obtener uno en este caso del Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles, las cartas paulísticas o apostólicas, que son 21, son 21 libros. Entre los escritores tenemos a Pablo, a Pedro
y a Juan. Y finalmente tenemos el libro de Revelaciones, que es la descripción del último de los tiempos que ya lo estamos viviendo, pues, ¿sí? Bueno, esa es una distribución general, ¿verdad? De la Biblia. Aquí ya podemos ver con más precisión los libros tales como son, uno por uno. Como pueden ver, aquí está la clasificación de la Biblia, 66 libros para nosotros los cristianos evangélicos. El Antiguo Testamento, 5 del Pentateuco, los podemos ver aquí ahora sí. Totales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros. Pentateuco, posiblemente el escritor Moisés. Los históricos, como pueden ver, Josué, que fue discípulo de Moisés, y a él se le entregó la posta. Cómo gobernó el pueblo de Dios por medio de jueces, ¿verdad? Fue gobernado por medio de jueces. Libro importantísimo que me gustó mucho, Ruth, eh, por ahí para que la persona, el varoncito, se entere de las características de la mujer, para que se fije, vea qué mujer le conviene para tenerla a su lado. Un buen libro también. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, una reina también, que hubo en los tiempos bíblicos. Todos ellos cuentan la historia, cómo se desarrolló y cómo llegó a esa jerarquía el pueblo de Dios, ¿verdad? Cómo llegó de ser gobernado por medio de jueces hasta llegar a ser gobernado por reyes. No solamente los reyes de su pueblo, sino que vinieron otros reyes a gobernar la tierra de Israel. Bueno, eso lo podemos ver en los libros históricos, son 12 en este caso. Los libros poéticos, 5. Job, Salmo, Proverbios y otros más. Y aquí podemos ver la distribución de los evangelios, que son 4, los que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El único histórico en este caso que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles. Y aquí están las diferentes cartas que les nombraba anteriormente. Lo que son, lo que son Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses. Son más bien unas indicaciones que, por ejemplo, el apóstol Pablo, las primeras estas que les nombré, él hizo varios viajes misioneros y fue dándole instrucciones de todas estas leyes, de todos estos eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Bueno, él las puso en contexto a lo que significaban y la nueva forma de verlo por medio de Jesús. Entonces, la ley no es que se fue o fue abolida. Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a hacerla ver de una forma más celestial, de una forma más completa para nosotros, por medio de la sangre de Cristo y su sacrificio. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, lo pudo traducir y enviar esas instrucciones a los diferentes hermanos en Galacia, Galacia que no era una ciudad, era una región conformada por otras ciudades, Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, por ahí vemos a primera y segunda de Timoteo, que era un discípulo directo de Pablo. He estado leyendo últimamente estos libros y bueno, muy bueno también. Me han ayudado mucho. Tito, ahí van a ver primera y segunda de Juan, primera y segunda y tercera de Juan, y así hasta que llegas al Apocalipsis, ¿verdad? Esto es una forma más clara de verlo. Por ejemplo, aquí me faltaron dos más que serían, si mal no recuerdo, Cantar de los Cantares, aquí en los poéticos del Antiguo Testamento, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Y aquí me faltarían un par de cartas más y finalmente terminaríamos por el, bueno, en las revelaciones que las escribió también el apóstol San Juan. Entonces, ese es el panorama bíblico general, ¿verdad? General de la distribución de los libros. Y es muy importante saberse estos libros para poder entender la Biblia de cómo empezarla a leer. Otro aspecto que es un poquito más personal, eso ya es un poquito más característica mía de cómo yo aprendí a leer la Biblia. Y voy a explicarlo y también voy a explicar por qué yo pienso eso. Ya, por ejemplo, leer uno de los evangelios. Yo considero que para
poder leer la primera vez la Biblia, yo voy a tener que leer uno de los evangelios. ¿Por qué? Porque realmente describe el amor de Cristo. Cristo vino apasionado a salvarnos realmente a nosotros. Entonces, entender que vino a ser Jesús porque Él es mi inmediato Salvador y Señor. Entonces, tengo que conocer quién es mi Salvador, quién es mi Señor. Y realmente las palabras que están en cada uno de los evangelios tienen esa porción de amor, esa porción de que Él quiere todo lo bueno para nosotros y todo lo bueno para nosotros es Él, es nuestro Salvador, es Jesús. Entonces, un buen punto de inicio para comenzar a leer la Biblia es los evangelios. De ahí también otra cosa que yo aprendí es los proverbios, porque a mí me costó dominar mi carácter por muchos años, la forma en que yo hablaba. Y bueno, igualmente en el momento Jesús no ha terminado su obra para conmigo. Y los proverbios me llenan de sabiduría, me entretienen, me hacen pensar fino. Al momento de querer estudiar yo mis matemáticas para implantarle a mis alumnos también, hay proverbios que me ayudan a entender cómo los niños o las personas de colegios entienden. A mí me ha ayudado un montón. Obviamente también puedo mencionar los salmos, porque los salmos, el rey David, mi tocayo, él nos enseña adoración completa al Señor. Realmente Él, por medio de la poesía, de las palabras lindas, poéticas, Él nos enseña realmente la forma en cómo Él adoraba al Señor. Le hablaba de una forma natural, de una forma en que realmente se ve que Él estuvo enamorado de Jehová de los ejércitos, de nuestro Señor Jesús, porque Él esperó la promesa de un Mesías también. Entonces, por eso yo creo que esos libros son los primeros que nosotros debemos comenzar a leer la Biblia por primera vez, en ese orden. Los evangelios, bueno, y ahí puede variar. Si que tú lees salmos o proverbios es según la característica que tú tengas. Si eres más poético, más cantante, más instrumental, puedes hacerlo con salmos. Y si eres un poquito más fino, más profesor de matemática, de física, puedes empezar también por proverbios. Y bueno, esto yo lo baso también bíblicamente, está en 2 de Timoteo 3:16 y 17. También podemos aumentar ese versículo. Podemos ver que 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo descendió en momentos por personas como Pablo, o como el rey David, como el rey Salomón, y habló directamente a sus vidas, y ellos lo que hacían era tomar un esfero, una pluma, un papiro y comenzar a escribir lo que sentían de parte de Dios. Entonces, yo creo que yo sí creo mucho que toda la escritura, por más que me digan, no, lo escribió también un hombre imperfecto como tú, pero se nota cada vez que yo comienzo a leer y un versículo se conecta a otro versículo de otro personaje en otro tiempo diferente, realmente se nota que es una mente diferente que guió todos esos pasos. Entonces, yo sí creo esta parte, creo todo. También creo que Proverbios 8 nos da la clave a la sabiduría. La sabiduría ahí está. Y cuando uno pide sabiduría, realmente, bueno, la sabiduría está buscando. En Proverbios 8 se personifica a Jesús como la sabiduría. Y Él quiere que tengamos esa sabiduría, que tengamos esa sagacidad de ver la vida como es. No, no en emociones, sino tal como es. Y aprenderla a apreciar de una forma inteligente, de una forma veraz, objetiva, a la luz de la palabra de Dios, como Él realmente es el sabio de sabios. También tenemos que nos asegura los Salmos 45:1, por ejemplo, que me dice que yo te alabaré, Señor, en integridad, te tengo que alabar. Entonces, esas son las componentes bíblicas por las cuales yo he enseñado en este video pequeño que leer la Biblia es bueno, ¿verdad? Es instruida por Dios, nos hace adquirir sabiduría, nos permite alabar al Señor en una forma eficaz y directa. Y bien, eso es la presentación por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poquito y que también haya sido de bendición para ustedes, mis hermanos. Bueno, me despido, tengan unas buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, dependiendo del horario en el que usted se encuentre, hermano o hermana. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, nos vemos.